buenos días. Le damos la bienvenida a todos, a los presentes en esta primera reunión del año de las reuniones mensuales de la Asociación de Patología, y también, por supuesto, a toda la gente que está online siguiéndonos, que sabemos que hay mucha gente conectada ya tanto en Santiago como en regiones. En esta primera reunión, como ha sido usual en los últimos años, vamos a ver los mejores tópicos del meeting de Estados Unidos del AASLD. Tenemos a 3 expositores de lujo. Va a partir el doctor Francisco Barrera, luego el doctor Jaime Ponechik y luego el doctor Rodrigo Zapata. Y vamos a dejar entonces con ustedes al doctor Francisco Barrera, patólogo de la Universidad Católica, quien nos va a hablar de temas relacionados a NASH, consideraciones diagnósticas y terapéuticas, lo nuevo en NASH. Muchas gracias por la invitación a la CHEP, al doctor Muñoz, para comentarles estas nuevas datos que se presentaron en la reunión de Boston del año pasado. Hay que decir que en el Liver Meeting el hígado graso tuvo un protagonismo bastante importante y increciendo en cada una de estas reuniones, y se presentaron algunos datos importantes que voy a tratar de compartirlos con ustedes. Primero vamos a hablar sobre test diagnósticos, y aquí voy a presentar el punto. Es relevante este tema porque este es uno de los puntos más complejos del hígado graso, que tiene que ver con su alta prevalencia y la dificultad de escoger los casos para tratamiento y hacer test diagnósticos no invasivos. En Chile, si calculamos una población de 20 millones de habitantes, vamos a tener a lo menos 3 millones de sujetos con hígado graso en general. NASH vamos a tener 500.000 y vamos a tener 125.000 cirróticos según los cálculos extrapolados de los datos de estudio en Estados Unidos. ¿Cómo manejamos esto? Es la pregunta que se nos viene. Y aquí tenemos algún dato preliminar al menos, que tiene que ver con estos marcadores séricos, o como le llaman más recientemente, biopsia líquida, que es básicamente intentar obtener datos hepáticos o de cualquier órgano a partir de marcadores en sangre. Y este en particular es un estudio que se basa en metabolómica, en estudio de distintos metabolitos en sangre y cómo son capaces de ser marcadores de distintas etapas de la enfermedad hepática. Esto se hace con espectroscopía y son varios metabolitos los cuales se miden en distintos PIC, y que la fórmula específica de qué metabolito es el que están usando, la verdad que hasta aquí no lo han compartido, por un poco probablemente para tener exclusividad. Y en este congreso se presentó este test que está basado en metabolómica en sangre, que se llama O-Liver. Es un trabajo que es compartido con España y Estados Unidos, y básicamente se basa en estos datos de metabolómica en suero. El estudio, básicamente, les voy a presentar los datos más relevantes. Se basa en 2 poblaciones, una de 467 sujetos, que son la población donde se hizo la primera prueba, pero después una segunda población independiente, que es la cohorte de validación, donde se hizo los análisis de estos metabolómicos de distintos productos en sangre, y además se asoció a los datos de índice de masa corporal para corregirlos según índice de masa corporal, y se estableció si era capaz como test diagnóstico de hacer un diagnóstico, en este caso de NASH, como definido como NASH, score de NASH mayor a 5. Y ustedes pueden ver que en la corte de validación tiene un área bajo la curva de 0.95. Perdón, esta es la población de prueba, mientras que la población de validación tiene un área bajo la curva de 0.84 para el diagnóstico de NASH. Si ustedes calculan sensibilidad y especificidad, son bastante buenas: sensibilidad 83%, especificidad 93%, valor predictivo positivo 88%, valor predictivo negativo 89%. Nos estamos acercando a test bastante interesantes. Siempre es importante mantener en mente que estos test en los estudios preliminares son superiores que cuando uno lo aplica en la vida real. Sin embargo, es un test bastante promisorio, y no solo porque es capaz de detectar, diferenciar los sujetos con hígado graso simple versus los NASH, sino que además se correlaciona también con el grado de fibrosis, y aquí de nuevo el mismo test con los áreas bajo la curva. Esto no tuvo una cohorte de validación, sino que simplemente fue una cohorte de prueba,
que comparó este perfil metabolómico en sangre en sujetos con fibrosis 0 versus fibrosis del 1 al 4, área bajo la curva 0.92, muy bueno, y cuando queremos detectar aquellos sujetos que tienen fibrosis avanzada, F3, F4, área bajo la curva 0.89. Un test muy promisorio que podría llegar a ser muy útil para el manejo de nuestros pacientes. En España esto está disponible, lo están usando, así que esperamos que pronto tener disponible para tener experiencia nosotros también. Otro estudio relevante que se presentó en Boston tiene que ver con el estudio pronóstico, con lo que es el pronóstico hepático en los sujetos con hígado graso. Y esto fue una respuesta a los últimos datos que presentó el profesor Angulo antes de fallecer. Él hizo un estudio muy importante que se publicó hace 2 años, que demostró que desde el punto de vista histológico el único marcador relevante era la fibrosis y que ninguno de los otros marcadores de la biopsia era capaz de predecir la evolución de los sujetos con hígado graso, ni la esteatosis, ni la inflamación, ni la balonización, lo cual fue un golpe importante para todos los estudios de tratamiento que teníamos, que hasta ese momento solamente mejoraban estos parámetros y no la fibrosis. En respuesta a esto, el grupo CRN hizo un estudio grande de cohorte de seguimientos de pacientes con biopsia basal y biopsia posterior, que en el intervalo promedio de las biopsias fue 4.6 años y se siguieron un total de 394 sujetos. Aquí los pueden ver ustedes separados en sujetos con hígado graso simple, hígado esteatopatitis borderline, o sea, score igual o menor a 4, ¿cierto? Y NASH definitivo con un NASH score mayor a 5 y la distinta evolución. Es importante aquí destacar que en la evolución, estamos hablando de NASH, no de fibrosis, el factor más importante relacionado con la resolución del hígado graso fue el cambio de peso, y con la progresión en el tiempo de el puntaje NASH score fue las transaminasas y la ganancia de peso como los datos más importantes en la evolución. Pero esta escala es la que más trasciende y es la que va un poco en contra de lo que el profesor Angulo planteaba en su estudio, y es el orden en la biopsia basal según puntaje NASH score de los distintos sujetos y su probabilidad de evolución en cuanto a fibrosis. Y en este estudio por primera vez se demuestra que el NASH score con un punto de corte de inflexión de 4 es capaz de predecir qué sujetos van a evolucionar, progresar en la fibrosis. De manera que aquellos sujetos que tengan un NASH score superior a 5 es probable, según este estudio, que evolucionen hacia un aumento de fibrosis. También es relevante el cambio en el NASH score, y aquellos sujetos que progresan en el NASH score empeoran su puntaje de esteatosis, inflamación y balonización, también es probable que empeoren en cuanto a su fibrosis. De tal manera que aparentemente estos datos apuntan a que el tratamiento de sujetos para mejorar estos factores histológicos sí podría tener un impacto a nivel de la fibrosis hepática, lo cual es relevante. Y no solo eso, porque de nuevo aquí aparece la fibrosis y probablemente por esto los datos del profesor Angulo eran tan significativos en cuanto a la fibrosis. Estos datos demuestran que en la escala de fibrosis la progresión hacia complicación hepática no es lineal, sino que mientras aumenta el grado de fibrosis, la progresión hacia complicaciones de cirrosis y cirrosis es exponencial. O sea, un sujeto con fibrosis basal de etapa 1 va a tener un 1% de probabilidades de progresión en estos aproximadamente 5 años, versus fibrosis de etapa 2 va a tener alrededor de un 7%, y el sujeto en fase 3 va a tener cercano a un 25% de probabilidades de progresión hacia cirrosis o complicaciones. ¿Y cómo modificar la progresión? Los factores más relevantes asociados a esta progresión nuevamente fueron cambios en las transaminasas, cambio en el peso, cambio en la etapa de fibrosis, cambio en el NASH score y cambio en la evolución en el puntaje del NASH score. De tal manera que parece ser relevante, según estos datos presentados, el puntaje de NASH score en la evolución de la enfermedad hepática por hígado graso. Y vamos a tratamiento, donde les voy a presentar solamente las novedades brevemente. 2 estudios fueron los estudios marcadores de la evolución de terapia en hígado graso. El estudio Centaur, el primero, que es de Cenicriviroc en pacientes con NASH F1, F3.
Centaur lo que intentó fue el tratamiento con cenicriviroc en un estudio fase 2B, un estudio grande. Cenicriviroc es un antagonista del receptor de quimoquina tipo 2 y 5, CCR2 y 5, que se expresa en las células de Kupffer y otras células inflamatorias y promueve inflamación, activación de células estrelladas y fibrosis hepática. Este estudio está diseñado a 2 ramas. Una rama va a cenicriviroc 150 miligramos por día, es oral, y otra rama va a placebo, pero está planificado a 2 años. Y los datos que se están presentando que se presentaron en Boston fueron los del primer año recién. Este estudio va a proseguir curso hasta completar 2 años también. Como ustedes pueden ver, 289 sujetos, 145 por rama, un estudio bastante potente. El outcome primario fue, al igual que los estudios previos, resolución de NASH y no fibrosis, pero, oh sorpresa, outcome primario, los resultados demostraron que no hubo diferencias significativas en cuanto a la modificación, mejoría del NASH score, ni tampoco de la resolución de NASH. Sin embargo, sí hubo diferencias significativas, esto a 1 año plazo. Es relevante que mejorar fibrosis a 1 año es un resultado bastante importante. Y cenicriviroc fue capaz de mejorar fibrosis significativamente más que la rama placebo. Esto da pie al estudio, a progresar a estudios fase 3, estudios Stellaris, que vamos a ver si es que tiene el mismo efecto en fibrosis, lo cual sería bastante relevante en vista de los datos que les mostraba recién de progresión de NASH y fibrosis. Este es el segundo estudio importante que se mostró en Boston, que es con selonsertib, que es un estudio fase 2, bastante más pequeño, un fase 2A. Selonsertib es un inhibidor de la vía ASK1. ASK1 es una serina-treonina quinasa que activa P38 y la vía de Jank quinasa, que tiene que ver con apoptosis, fibrogénesis e inflamación. Como ustedes pueden ver, las moléculas que se probaron, que se presentaron esta vez, no tenían un efecto metabólico, sino actuaban más río abajo, hacia la vía fibrogénica, inflamatoria, y por lo tanto los resultados no iban tanto a osteatosis ni a balonización hepática, sino que más bien a fibrosis, interesantemente. Esto se asoció con simtuzumab, un anticuerpo monoclonal contra LOXL2, que es una enzima que hace el cross-linking de colágeno y así intenta revertir la fibrosis. Se ha utilizado no solo en hígado graso, sino que en otras enfermedades hepáticas también. Y es importante que para hígado graso en particular no tuvo efecto en el grado de fibrosis, fue comparable totalmente a placebo. El estudio se compuso de 5 ramas diferentes: selonsertib como monoterapia en dosis 18 miligramos o de 6 miligramos, cada una rama, o las mismas dosis de selonsertib asociados a simtuzumab, y una rama exclusiva de simtuzumab. Sin embargo, como simtuzumab tuvo un efecto totalmente comparable a placebo, en el análisis se decidieron agrupar los grupos selonsertib y compararlos contra simtuzumab en forma exclusiva. Los pacientes fueron 72 en total, pocos pacientes por rama, y fueron pacientes con NASH demostrado, como un score NASH mayor a 5 y con fibrosis F2 a F3, o sea, un NASH relativamente avanzado. Y estos son los resultados. Ustedes pueden ver acá que el selonsertib, aquí se dividieron en 3 grupos, como les decía: selonsertib 18 miligramos más menos simtuzumab, que equivale a placebo; selonsertib 6 miligramos más menos simtuzumab, y compararlo con solo simtuzumab, que es comparable a placebo, y ustedes pueden ver el efecto en mejoría de fibrosis, que es prácticamente dosis dependiente. Es bien importante el efecto demostrado. Este fue un estudio corto, fue un estudio a 6 meses plazo, y demostraban que hubo mejoría en fibrosis en el 43% de los sujetos con 18 miligramos por día. Un resultado bastante importante, llamativo, pero en números pequeños. Y no solo eso, sino que disminuyó la progresión a cirrosis en forma importante también. Solo un 3% progresó a cirrosis con selonsertib en dosis alta, versus un 20% de sujetos con solo simtuzumab. De tal manera que es un estudio muy promisorio, que también da pie a un estudio fase 3, y esperamos ver resultados con ese tipo de estudios.
Dos moléculas buenas, lo que se viene, lo que está por venir, son los análogos de FGF21 pegilado. Aquí hubo datos preliminares en diabéticos, donde demostró un perfil de seguridad bastante razonable y que mejoraba la resistencia a la insulina. Esperamos que este año ya haya resultados de análogos de FGF21 en hígado graso. Esto lo deberíamos tener este año, al menos los resultados preliminares. Y otra molécula interesante, LJN452. Esta molécula es un agonista FXR, al igual que el ácido obeticólico. El ácido obeticólico es un fármaco muy interesante de terapia, pero que ha tenido efectos adversos que han limitado su aplicación, como prurito y alteración del perfil lipídico. Sin embargo, este análogo, que este es un estudio en sujetos sanos, control, un fase 1 en el fondo para ver seguridad simplemente y dosis, demostró que es efectivo en estimular la expresión de FGF19, que es el objetivo de todo análogo FXR. Sin embargo, lo interesante, los niveles de colesterol completamente estables y tampoco tuvo prurito. De manera que en ese sentido, esta molécula es promisoria de tener los efectos positivos de ácido beticólico sin tener tantos efectos adversos, por tanto un perfil de seguridad mejor. Hay que esperar los resultados de en hígado graso, que todavía no los tenemos. Este es un estudio muy preliminar. Y lo último que les quiero contar, algo aplicable, algo que ustedes pueden ver en el día a día, mucho futuro a veces marea, pero algo que uno puede recomendar a nuestros pacientes. Esto es un abstract que se presentó en una plenaria, manejo dietético. Influye en algo, no lo que comemos, sino que cómo lo comemos. Y este estudio del doctor James Philip, basado en la encuesta ANANES, en 9.000 pacientes, intentó responder la pregunta de si tenía algo que ver la hora del día en que uno come con efectos a nivel del hígado graso. En este estudio se dividió el día en 4 segmentos, como mañana, de las 4 a.m. hasta las 10 a.m., mediodía, 10 a 16 horas, noche, 16 a 22 horas, y tarde-noche, 10 a 4 a.m., muy de Estados Unidos los horarios. Nosotros tenemos horarios un poquito distintos, pero es interesante los resultados. Esto fue ajustado por edad, sexo, etnias, consumo de cigarro, alcohol, consumo calórico total, y son outcomes basados en ecografía y en score no invasivo, particularmente NAFLD Fibrosis Score. Aquí no hubo biopsia, simplemente se hizo el análisis con esos outcomes. Y recomendaciones que sacaron de esto: primero, mientras más comidas en el día, la ingesta calórica la dividimos en más cantidad de comidas, por ejemplo, desayuno, almuerzo, cena, más 2 colaciones, por ejemplo, disminuye por cada comida adicional un 10% el riesgo de hígado graso o NAFLD Fibrosis Score alto. Ojo, que aquí la cantidad de calorías debe ser la misma, no aumentar la cantidad de calorías, sino que repartirlo en el día. Segundo, comer mayor cantidad de calorías en la mañana disminuye el riesgo de hígado graso en un 14 o 21%. ¿Okay? O sea, buen desayuno, almuerzo, no saltárselo, relevante. ¿Y qué cosas negativas? Ausencia de comida entre las 4 y las 10 de la mañana, o las 10 y las 16 horas, aumenta 20 a 73% el riesgo de hígado graso. No saltarse ni el desayuno ni el almuerzo, relevante. Y, ojo con esto, los que se quedan trabajando hasta tarde, preparando presentaciones por ahí, comida entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, aumenta el 65% el riesgo de tener un NAFLD Fibrosis Score de alto riesgo. De tal manera que, ojo con eso, stop, luz roja, son recomendaciones prácticas. Al final de las presentaciones vamos a tener espacio para preguntas, pero es lo que le quería contar yo de esta reunión. A mí me propusieron revisar varios temas: complicaciones de la cirrosis, hipertensión portal, daño hepático por alcohol, trasplante, y no sé si me escapa alguno. Y voy a tratar de responder a esas preguntas. Lo primero es que dentro del Congreso hay varios cursos, y hay un curso que yo he ido 2 o 3 veces, que es un curso de endoscopía en pacientes con enfermedad hepática crónica. Y es bastante interesante, y aquí se mostró que algo que no es nuevo, pero es muy importante tenerlo muy presente, que es que los pacientes cirróticos, cuando van a endoscopía, después de la endoscopía, si uno le hace un test para medir el grado de encefalopatía, claramente se ha demostrado que los pacientes tienen mayor encefalopatía,
fundamentalmente con el test de conexión numérica. Y lo que se ve es que los pacientes, después de la endoscopía, cuando se usa midazolam, tienen mayor alteración de este test. Cuando es con propofol, prácticamente no cambia. Y los pacientes que no tienen cirrosis, no hay cambio pre o post en midazolam. Entonces, si uno se pregunta, y esto apareció hace bastante tiempo atrás, de hecho esto es del año 2011, ¿cuántos de nosotros en un paciente cirrótico, por ejemplo, que le vamos a hacer ligadura, uno usa propofol? Yo por lo menos nunca lo he hecho. Lo que, por lo tanto, es un tema a considerar. Yo lo único distinto que hago es que los pacientes, después de la endoscopía, sobre todo si los pacientes están hospitalizados, uso flumacenil. Y claramente los pacientes responden y se van mucho más vigil. Ahora, otro punto que es importante son los riesgos quirúrgicos. Hay otra clase en este sentido, y esto es una cosa bastante conocida, ¿no es cierto?, que los pacientes a mayor MEL tienen mayor morbimortalidad. Pero lo interesante de esto, que es lo que yo quiero mostrarle, es que uno de repente se olvida de algunas cosas bastante antiguas. Y aquí se muestra que los pacientes que tienen MEL más de 15, que deberían tener una mortalidad alrededor del 30%, si uno los separa ahora y se fija en la albúmina, y usted ve la mortalidad, es bastante distinto. Los pacientes que tienen MEL más de 15 y albúmina más de 2,5 tienen una mortalidad mayor que la población general, pero de 14-15%. Sin embargo, los pacientes que tienen albúmina menos de 2,5 tienen una mortalidad prácticamente prohibitiva, 60%. Entonces el mensaje de esta diapositiva es que además del MEL es muy importante preocuparse de la albúmina. Otro dato importante que se mostró ahí es los pacientes cirróticos cada vez más se están haciendo con la angiografía endoscópica. Y el riesgo de sangramiento no es menor, y si ustedes se fijan, la mortalidad es alrededor del 15%. Y obviamente este es mayor en los pacientes que son Child C. Y aquí claramente se recomienda corregir cuando se va a hacer este procedimiento el INR y la trombocitopenia, sobre todo si esta es menor a 50.000. Y claramente los pacientes que se le hace colangio tienen mayor riesgo de sangramiento, se recomienda la corrección, y esto en realidad no garantiza, porque esto es una cosa bastante conocida, ¿no es cierto? No hay una medición que pueda representar realmente el riesgo de sangramiento de los pacientes cirróticos. Y lo otro que se sugiere, que los pacientes cirróticos que uno le haga polipectomía, aparentemente tienen mayor riesgo de sangrar, y se debería usar clip después de la polipectomía, que también no es una... Yo en general no siempre lo hago, uno espera a ver si el paciente sangra, pero en realidad después de ver esta conferencia estoy casi convencido que riesgo-beneficio es mejor ponerle un clip, sobre todo si hay sangramiento post polipectomía. Ahora, a mí me pareció bastante interesante este póster, donde lo que hicieron fue ver cuáles eran los factores de riesgo para los pacientes cirróticos que desarrollaran trombosis portal. Y lo que ellos demostraron, que el título en el fondo lo dice, que una disminución del flujo portal era el factor de riesgo más importante para la aparición de trombosis. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Revisaron todos los pacientes que desarrollaron una trombosis portal entre los años 2005 y 2015 y lo compararon con un grupo similar de pacientes cirróticos que no presentaron trombosis portal.
Y cuando uno ve las características clínicas de los pacientes que desarrollaron trombosis versus los que no desarrollaron, prácticamente no hay diferencia. Y en un análisis multivariable se compararon con varios factores. El único que demostró que se correlacionaba con la aparición de trombosis de la porta era la velocidad del flujo de la vena porta. Todos estos pacientes se habían hecho un Doppler portal. Y lo que se demostró, que los pacientes, y este número yo creo que es importante tomarlo presente, cuando el flujo portal es menor a 15 centímetros por segundo, estos pacientes tienen 15 veces mayor riesgo de desarrollar a un año plazo trombosis de la vena porta. Entonces esto es importante porque si uno quiere hacer cualquier protocolo, es importante probablemente usar este dato. Por lo tanto, la conclusión de este póster fue que la disminución de la velocidad de la vena porta se asociaba significativamente a un mayor riesgo de presentar trombosis portal a 12 meses y un flujo menor a 15 centímetros por segundo es de alta sensibilidad para la aparición de esta trombosis. Otro póster bastante interesante, donde se analizaron otros factores de mortalidad en la lista de espera, aparte del MEL y del MEL sodio. Y aquí se revisaron 128, aquí abajo aparece 128.000 pacientes. Y básicamente lo que se encontró es que el factor de riesgo importante era el nivel de albúmina. Los pacientes que tenían a igual MEL, mayor o igual albúmina de 4 gramos, tenía, ¿no es cierto?, un factor de riesgo de 1. Sin embargo, si la albúmina es de menos al ingreso a la lista, si es menos de 2,5, el riesgo de mortalidad aumenta 3,5, 3,6 veces. Y algo que también no hemos olvidado es la presencia de ascitis. Los pacientes que tienen ascitis tienen el doble de mortalidad versus los pacientes que no tienen ascitis a igual MEL sodio. Esto en el fondo lo que hace es tomar, ¿no es cierto?, los parámetros que se usan en la clasificación de Child-Pugh. Otro trabajo que a mí me pareció muy interesante, porque me ha tocado vivir dos pacientes, de hecho hay una que estamos viviendo en este momento, que está con una sepsis, un paciente cirrótico, sepsis que se usa, ¿no es cierto?, el antibiótico de Tazonam como de primera línea, y se han descrito en los pacientes cirróticos una mayor morbimortalidad asociado a este antibiótico. Y fundamentalmente dado por una trombocitopenia. Entonces ellos hicieron un estudio prospectivo donde definieron la trombocitopenia cuando existía una caída mayor al 50% del basal previo al usar Tazonam, o al final del tratamiento menos de 75.000 plaquetas. Y alrededor del 10% de los pacientes en esta serie que usaron Tazonam presentaron una trombocitopenia severa. Lo más importante, que la mortalidad es mucho mayor en los pacientes que presentaban trombocitopenia. ¿Por qué me llamó la atención? Porque en este momento, con el doctor Arancía, estamos viendo una paciente joven que tiene una cirrosis por hepatitis autoinmune, hizo un shock séptico, le dejamos Tazonam, partió con 46.000 plaquetas y el tercer día ahora está con 14.000 plaquetas. Es difícil estar seguro que sea el Tazonam, pero existe esa posibilidad, y según este póster ellos plantean de que estos pacientes tienen, y aquí lo podemos ver, tienen mayor mortalidad. Así que la conducta sugerida es cambiar de antibiótico.
Hace 2 meses me tocó ver un paciente parecido, que estábamos muy intrigados porque persistía con trombocitopenia baja, le cambiamos el antibiótico, rápidamente elevó las plaquetas. Por lo tanto, la conclusión es que el desarrollo de trombocitopenia en estos pacientes cirróticos es frecuente con tazonam y se asocian a una mayor morbimortalidad. Los pacientes no cirróticos con tazonam, alrededor del 1% puede hacer trombocitopenia. Estos pacientes era alrededor del 10%. En este otro póster me llamó la atención porque, por lo menos la primera vez que yo veía, que trataban de correlacionar el curso o la historia natural de los pacientes que tienen una insuficiencia hepática aguda sobre crónica según las distintas etiologías. Este es un estudio realizado en India con 368 pacientes y vemos que la causa más frecuente es por alcohol, virus B, y aquí están otras causas, este es virus E. Y básicamente lo que se vio es que los pacientes que tenían una insuficiencia hepática aguda sobre crónica a iguales parámetros por causa por alcohol eran los que tenían mayor mortalidad. Y la que tenía menor mortalidad era cuando estaba asociado en un paciente cirrótico con una hepatitis aguda sobreagregada por el virus de la hepatitis E. Y en forma intermedia está de causa desconocida o criptogénica y virus B. Entonces, si uno compara aquí el análisis multivariable de la mortalidad, se ve que los pacientes que tienen alcohol tienen mayor probabilidad de fallecer que otras causas. Por lo tanto, el alcohol como causa de insuficiencia hepática aguda sobrecrónica fue la que tiene peor pronóstico, virus C la que tendría mejor. Y aquí lo que plantean que probablemente todos estos factores pronósticos, quizás uno debería incluir también la etiología, como también ocurre en los casos de hepatitis fulminante. En relación al alcohol, me pareció interesante este metaanálisis donde comparan corticoides con pentoxifilina. Este es un metaanálisis de por lo menos 9 estudios randomizados que se comparó entonces grupo control, pentoxifilina y la combinación en pacientes que tenían un factor discriminatorio mayor o igual a 32 y mortalidad a 28 días. Y la conclusión fue que los pacientes que usaban corticoides tenían significativamente mejor sobrevida que los pacientes controles. Cuando se comparaba ahora con pentoxifilina, corticoide tenía mejor sobrevida a 28 días, y si se comparaba pentoxifilina versus no pentoxifilina, prácticamente no había corticoide más pentoxifilina versus corticoide, prácticamente no hay diferencia. Por lo tanto, la conclusión es que los corticoides mejoran la sobrevida a corto plazo en pacientes con hepatitis alcohólica grave. Y este último trabajo de paciente en trasplante se evaluó la importancia clínica de usar el angiotac coronario en pacientes de alto riesgo cardiovascular que tenían estudio con ecografía dobutamina normales, si realmente era significativo o no. Y lo estudiaron en alrededor de 100 pacientes, 78 tenían angiotac coronaria normal y 23 lo tenían anormal. Y de eso, una minoría de pacientes, por ejemplo, dos pacientes, fueron retirados de la lista por tener múltiples lesiones coronarias. Y estos otros pacientes tuvieron que hacerle un procedimiento cardiológico. Si uno extrapola y piensa que la mortalidad
trasplante en relación a un evento isquémico será alrededor del 1-2%, que no lo pesquisamos con los estudios que hacemos en la actualidad. No es descabellado pensar de que probablemente si uno quisiera preocuparse y detectar este pequeño porcentaje, quizás uno debería hacerle a los pacientes de alto riesgo un estudio angiográfico de las coronarias. Y los factores de riesgo eran fundamentalmente los que están acá: grandes fumadores, diabéticos, obesos, hipertensos. Por lo tanto, la conclusión es que la valoración probablemente con angioTAC coronario puede identificar algunos pacientes que tengan una enfermedad coronaria oculta o, en el fondo, que tengan un estudio con ecodobutamina negativo. Ahora, el rol preciso en este momento es difícil de poder recomendarlo como una medida habitual en estos pacientes. Voy a básicamente tomar dos temas que probablemente son como el plato fuerte, entre comillas, del Congreso. Más del 20% de los trabajos de este Congreso, más de 450 trabajos, eran por virus C, que sigue siendo, y todavía probablemente le queda 1 año o 2 años más. Yo creo que esto va a ir falleciendo dentro de poco hasta llegar a la sopa o la combinación ideal. En hepatitis C, simplemente decirle 479 abstracts, un porcentaje muy importante en plenarias y en una serie de orales. Las combinaciones aprobadas han demostrado ser muy eficaces. Los inhibidores de polimerasa, los NUC y no NUC, y los inhibidores de proteasa y combinaciones de ellos hoy en día están logrando alrededor del 95% de resistencia, respuesta viral sostenida. Y los temas que aún se discuten, pero que probablemente ya no se van a discutir dentro de muy poco, son el tema de lo que se ha llamado las poblaciones especiales. Son pacientes que tienen menor tasa de respuesta viral, especialmente genotipo 3, cirróticos avanzados, previo a trasplante, pacientes con falla renal, en los cuales todavía hay un nicho de posibilidad de estudiar diferentes drogas. Ya salió de ahí el trasplante, salió de ahí el VIH, salieron muchas cosas que eran consideradas complejas en el pasado. Hay ciertos estudios referentes a las variantes asociadas a resistencia. Aquí hay algunas de las posibilidades. También está saliendo lentamente del canasto de cosas importantes en hepatitis C, gracias al uso de combinaciones ya con más drogas. Hay enfoques dirigidos a menos drogas, otros a más drogas por menos tiempo o por más tiempo. Se habla ya de muchas combinaciones con 8 semanas y en casos muy puntuales 24 semanas, y la idea es llegar a regímenes pangenotípicos, y la pregunta del millón va a ser, en un periodo corto de tiempo, ¿cuáles vamos a elegir? Esta es un poco la típica diapositiva, que se acuerden de los previres de proteasa, los asvires, que son los inhibidores de NS5A, y los buvires, que son básicamente inhibidores de polimerasa. Y de eso se trata en el fondo las combinaciones que se están haciendo hoy en día. Aquí está todo el cóctel de fármacos que se están utilizando y se han ido agregando en el último año. Aquí está el Epclusa, el último combo, entre comillas, aprobado por la FDA, y el Cepatier, que es con el Vasvir y Grasoprevir. Y de eso hubo bastantes presentaciones en este congreso. Y la idea es llegar obviamente al 100%, que es lo que se está intentando. Nos mareamos mucho con la cantidad de combinaciones, nos vamos a seguir mareando por un tiempo hasta que tengamos probablemente el fármaco ideal, y siempre recordando los grandes costos que tienen estos fármacos, que llegan a 70, 80, 90 mil dólares dependiendo de las distintas combinaciones. Voy a enfocarme primero al tema de genotipo 3 cirróticos, que es uno de los temas más álgidos hoy en día en manejo de hepatitis C. Esos son los pacientes de mayor complejidad en el manejo, y aparecieron básicamente algunos trabajos como este grupo de Foster, que se llama el C-ISLE, la isla de la hepatitis C, que básicamente utiliza una combinación triple en cirróticos genotipo 3, y utilizando por 8 semanas triterapia con o sin ribavirina. Después, esos son pacientes naive sin exposición previa a medicamentos antivirales. Después 12 semanas con 3 medicamentos con o sin ribavirina, y finalmente 16 semanas con la combinación triple, y viendo obviamente la respuesta viral sostenida. Y ustedes ven básicamente que en el grupo 12 semanas con esta triterapia
ya sea con o sin ribavirina, se logran básicamente los mismos resultados. La única situación puntual era que al bajar a 8 semanas en pacientes, insisto, genotipo 3, que son los más resistentes y aún cirróticos, que es como el espectro de los enfermos que tienen menor respuesta antiviral, el bajar a 8 semanas con esta combinación lo hacía más débil. Así que estamos viendo excelente respuesta tanto en pacientes con exposición previa a antivirales como pacientes naive con triterapia con 12 semanas, sin importar la presencia o no de la ribavirina. Eso es un concepto que es bastante importante. Después apareció este otro estudio, este es un estudio del grupo de Merck en fase 2 para genotipos 1 que fallaron a terapias previas con básicamente con mezclas, ya sea Cepatier o Arboni, utilizando este nuevo medicamento inhibidor de polimerasa, el MK3682, Grasoprevir y Rusasvir, que es un inhibidor del NS5A, con o sin ribavirina, y básicamente lo que muestra, este es un estudio que va en evolución, no se ha soltado los últimos resultados que se van a presentar probablemente este año en el EASL, pero la respuesta viral, comillas, sostenida a 8 semanas después del término de tratamiento, no mostró diferencia en este grupo de pacientes genotipo 1, habían algunos cirróticos, y no hubo falla virológica ni impacto de la mutación I93, que estaba presente en más del 40% de los enfermos, en pacientes tratados durante 24 semanas sin ribavirina versus 16 semanas con ribavirina. Es decir, la ribavirina permite acortar el tratamiento de estos pacientes que ya tienen muchos de ellos mutaciones, cepas por exposición previas al antiviral. Se presentaron todas las ramas de lo que se llama el estudio Polaris, que es un grupo del fondo de Gilead. Son 4 estudios que son en pacientes con exposición previa a antivirales orales y en pacientes naive con diferentes genotipos. Ustedes ven la combinación Sofosbuvir, Velpatasvir y Voxilaprevir, que es un inhibidor de proteasa. Son más de 1000 pacientes que reciben la combinación triple, algunos naive y, como digo, otros con exposición previa. Y básicamente vemos que en pacientes que han estado expuestos previamente a medicamentos NSA5A experimentados y que obviamente no han respondido, la combinación triple, 12 semanas lograban 96% de respuesta viral sostenida en todos los genotipos analizados. Y en otro estudio Polaris que muchos de ellos tenían cirrosis, la respuesta también a 12 semanas bordaba el 97%. Aquí está un poco desglosado, ustedes van viendo que nos vamos acercando cada vez más a respuestas virales sostenidas cercanas a 100% con estos nuevos esquemas con fármacos nuevos. Esto me lo voy a saltar, en honor al tiempo. En hepatitis C, ahora la posibilidad de tratar de recortar de 3 medicamentos a 2 medicamentos, es un poco de las cosas que se discutieron. Aumentar a 3 medicamentos con la idea de lograr en pacientes de alta posibilidad de resistencia, aumentarlo a 3 para tener mejor respuesta, y en aquellos que podían tener mejor respuesta, eventualmente bajarlo a 2 fármacos. Así que AbbVie presentó 4 estudios fase 3 con combinaciones de otro inhibidor de proteasa, el Glecaprevir, con Pibrentasvir, inhibidor de NS5A, que son el Endurance, que es el 1 y 2, el Expedition y el Surveyor. ¿Y qué es lo que hicieron básicamente estos estudios? Voy a mencionar a 1 o 2 solamente de esto. Este es en pacientes no cirróticos genotipo 1, tratamiento entre 8 y 12 semanas, con esta combinación de 2 medicamentos, 8 semanas versus 12 semanas, y ustedes ven que en pacientes ya sea monoinfectados con virus C, en pacientes coinfectados con VIH y en pacientes con experiencias previas con Sofosbuvir, estos son muy pocos pacientes, ojo, había prácticamente un 100% de respuesta con incluso independiente un poco del grado de fibrosis. Esto llegó hasta F3. Así que es posible con estas combinaciones pangenotípicas lograr reducir la cantidad de semanas con bastantes buenos resultados. Esto es en genotipo 1. Ese es el estudio Endurance. El Surveyor, que es otro más, con esta misma mezcla, GP, por 12 o 16 semanas en pacientes que tuvieran o no cirrosis y con experiencias previas con antivirales orales. Ustedes ven que también logran muy buenos resultados para pacientes con cirrosis,
96-98% de respuesta entre 12 y 16 semanas con 2 fármacos, y en pacientes con experiencias previas a tratamiento con antivirales había una pequeña reducción cuando uno bajaba de 16 a 12 semanas. Así que ustedes van viendo un poco de qué forma se va jugando con la duración del tratamiento, con el tipo de fármaco y obviamente con el antecedente del enfermo, si tiene o no resistencia previa al tratamiento. Este me lo va a saltar. Y este otro tratamiento también es bastante importante. Este estudio se llama Expedition. Uno de los temas importantes es qué hacer con el paciente con daño hepático o sin daño hepático, virus C, que tiene insuficiencia renal. Hay bastante poca experiencia, son pacientes de más difícil manejo, y este estudio con estos mismos antivirales, Licaprevir y Piveren-Tasvir, demuestra que un tratamiento por 12 semanas logra un 99% de respuesta viral en pacientes con genotipo 1 al 6. Aquí está la distribución de genotipos, sin importar el genotipo, sin importar el grado de falla renal. De hecho, un 82% estaban en diálisis, con muy buenos efectos, digamos, de respuesta viral sostenida, y prácticamente sin efectos adversos logramos prácticamente en el 100% de los pacientes en diálisis, en periodo de 12 semanas, con 2 fármacos, una respuesta viral sostenida. Así que estamos en el fondo en una situación, la verdad que impensable hace 10-15 años atrás, donde teníamos todo lo que eran las situaciones de baja respuesta viral sostenida. Están en este momento estas comillas poblaciones especiales, la verdad, desapareciendo, y eso es lo que vamos a ver nosotros en el próximo tiempo. Antes nos preocupábamos de un montón de genotipos, de cirrosis, VIH, trasplantes, y la verdad que todas estas situaciones especiales han ido desapareciendo. Aparecen por Janssen varios estudios, hay varios medicamentos con Samatasvir, hay otros remedios, Aladasvir, que vienen en fase 1 y fase 2, de lo cual vamos a escuchar este año y el próximo año probablemente algunos estudios que son de interés. Viene además, tal vez vino y se fue, un medicamento que se llama Regulus, que es un fármaco muy particular que regula, tiene como target los microRNA, regulando la expresión de genes que expresan proteínas de replicación. Y este fármaco se veía con muy buenas posibilidades de resultado, inyectable, que se inyecta una vez a la semana, con uso asociado de antivirales orales, que in vitro y en fase 1 demostró excelentes resultados. En esta oportunidad y con este estudio se demuestra que tenía una gran cantidad de efectos colaterales, particularmente ictericia, cuya repercusión final en el enfermo no tenemos claro, pero ha ido echando atrás la utilización de este fármaco que actúa por otras vías no nucleótidas, no de replicación, sino más bien como inmunomodulador. Así que el resumen de hepatitis C yo diría que es que actualmente las drogas logran ya casi un 100% de respuesta viral sostenida en todos los genotipos, sin importar el genotipo. La pregunta todavía es en quiénes usaremos 3 y en quiénes usaremos probablemente 12 semanas. Las terapias estarán disponibles para todas, comillas, poblaciones especiales. Yo creo que de aquí a muy poco tiempo no habrán poblaciones especiales. El tema va a ser cuál de todas estas combinaciones vamos a usar y cuáles van a ser los costos relacionados. Se hicieron algunos comentarios y aparecieron algunos trabajos durante el Congreso del tema de la reinfección relacionada al alcoholismo y la drogadicción, y yo creo que hay bastante acuerdo que estos pacientes, indistintamente si son drogadictos o no, y aunque no se hayan rehabilitado, constituyen un reservorio que si uno no lo trata no va a lograr erradicar, entre comillas, la hepatitis C. Así que son pacientes que uno debe meterlo a estos protocolos, que hoy en día son bastante más cortos, 8 o 12 semanas, y esa es la idea de tratar de eliminar estos reservorios que producen la reinfección de todos estos pacientes con abuso de drogas y alcohol. Y obviamente mejorar el acceso a hepatitis C fue una discusión permanente, apareció en trabajo, en simposium, cómo lograr que los países tercermundistas podamos acceder. Se presentaron al menos 3 trabajos de genéricos de la India y de Oriente que muestran con precios bastante 10-15 veces ridículamente más bajos, logran exactamente el mismo resultado que los tratamientos, digamos, de marca. Hubo por lo menos vi yo dos hindúes y un trabajo ruso que muestra los mismos resultados con genéricos. Así que para aquellos que todavía tenían cierta duda respecto a la utilidad, parecen ser medicamentos bastante buenos y ya están validados por lo menos algunos genéricos.
En hepatitis B, solamente mencionarle probablemente la única cosa como importante, se sigue hablando de prevención de hepatocarcinoma, a quienes tratar, hay ciertas dudas incluso al paciente que está joven, con replicación activa, con transaminasas normales, si hay que tratarlo o no, hubo algunas presentaciones provocativas. Todavía estamos con las guías clínicas de no tratar al paciente que está joven con replicación activa, no parece haber cambiado el pronóstico, pero hay ciertas dudas. Y se presentó trabajos importantes, un par de trabajos sobre tenofovir, la forma alafenamida, que es una prodroga que se activa cuando entra básicamente en el hepatocito y produce altos niveles dentro del hepatocito o células linfocitos CD4. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de tener bajas cantidades plasmáticas de tenofovir. Hoy en día los problemas del tenofovir, ustedes lo saben, era la falla renal. Necesitábamos altos niveles plasmáticos de la droga para lograr efectividad en la replicación viral, y eso se asociaba a falla renal, problemas de disfunción renal, tubulopatía y a problemas de óseos. Hoy en día logramos ahora con esta formulación, que es 10 veces menor en miligramaje, 300 miligramos versus 25 miligramos la tableta, mayor cantidad dentro del hepatocito y de la célula CD4 y con menor efecto, obviamente, como no está circulando tanto, en el túbulo renal y en la célula de fondo ósea. De acá se presentaron básicamente un trabajo multicéntrico fase 3 para darnos con más de 1.200 enfermos, y ustedes ven que en los pacientes antígeno E positivo, 870 pacientes, el tenofovir dipiroxil, el clásico fumarato, versus este TAF, que es la formulación nueva, 10 veces menor dosis, logra a la semana 72, anteriormente se había presentado por la doctora Buti, el estudio en el ISL a 48 semanas, en el ASLD presentó a 72 semanas, en el 71% de los enfermos ambas ramas logran DNA prácticamente indetectable, que es uno de los objetivos en estos pacientes, y en el caso de HBG antígeno E negativo, 92% de control viral a 72 semanas. Aquí está la relación con la LT, la pérdida del antígeno y antígeno de superficie, que son prácticamente iguales, y aquí está la contraparte, este trabajo de efectividad, y este es el trabajo de seguridad, tomando el TAF, esta forma de la fenamida, con el disopropil clásico, y ustedes ven que se producen situaciones muy particulares. El cambio medio de densidad ósea a la semana 72 en porcentaje, hay una menor efecto en disminuir la masa ósea, prácticamente, bueno, ustedes ven de 1.86, menos 1 a menos 0.16, con un P significativo tanto en la cadera como en la columna. Y la creatinina, el cambio medio, baja a la mitad, de 0.02 a 0.01, con un P significativo, y también para la filtración glomerular hay una disminución significativa de menos 5.4 a menos 1.2 en un periodo de 48 semanas. O sea, en resumen, se considera una droga muy interesante. Vamos a usar menos droga, menos fármaco y logrando mejor concentración dentro del hepatocito y con menos efectos colaterales. Y finalmente, un trabajo que me pareció interesante porque uno no puede agotar todo, es el tema de falla hepática fulminante. Ustedes saben que hasta ahora todos los predictores de sobrevida o mortalidad han sido bastante estáticos. Cuando uno ve todos los trabajos de los grupos británicos, americanos, ustedes tienen el MELD al momento de ser visto por el equipo de trasplante, cuando se considera para trasplante o no. Tenemos los criterios King's College, tenemos diferentes formas de medirlo, y se ha ido trabajando, y este es un trabajo muy interesante de un grupo hindú que no tiene unidad de trasplante. Así que sale el tema de la posibilidad de trasplante, del análisis de estos pacientes. Esto no se va a poder hacer a futuro, probablemente va a ser impresentable que los pacientes con falla fulminante se manejen en unidades sin trasplante, pero es interesante que el año 2012 este grupo validó lo que se llama el modelo ALFED, Early Dynamic Model for Predicting Outcome en pacientes con ALF. Y va de 0 a 6 puntos, y lo que hacen es tomar el día 1, en que uno está considerando la posibilidad de trasplante con una falla hepática fulminante, y el día 3. Y dependiendo si la encefalopatía persistió igual o progresó a grado más 2, tiene 2 puntos. Si el INR persistió igual o empeoró, 1 punto. Si el amonio se mantuvo igual entre el día 1 y 3 o aumentó, 2 puntos. Y si la bilirrubina se mantuvo igual o empeoró, 1 punto más. Y en base a eso, este trabajo
con grupo de estudio derivativa y grupo de validación, 244 pacientes, demostró que las curvas de Auroch eran altamente predictivas de mortalidad y que eran francamente mejor en este grupo, con mucha hepatitis E, con otras condiciones. Era altamente predictivo que King's College y el MELD, tanto para el día 1 y 3, si uno lo hacía incluso dinámico, si uno hacía el MELD dinámico, que es lo que un poco uno hace hoy en día. Así que más de 4 puntos tenía un valor predictivo de 85%, probablemente los mejores resultados que hemos visto en los últimos años, y valor predictivo negativo casi 90%. Y en base a este trabajo, este grupo de Kumar en la India presentó este póster que a mí me pareció sumamente interesante, que lo que hace es compara el MELD dinámico con el ALFED dinámico, con el CLIF dinámico y con el King's College dinámico. O sea, hace una dinamización de los criterios que hasta ahora han sido estáticos. 115 pacientes con falla hepática fulminante de diversa naturaleza, insisto, hay mucha hepatitis E, no hay paracetamol, prácticamente en la India hay otra condición epidemiológica. En una unidad que no tiene trasplante, el 63% se murieron, con el manejo intensivo, que tampoco queda claro cuán intensivo era, porque probablemente en un hospital que no es tan completo probablemente, porque si no tendría unidad de trasplante. Y se evalúan los factores pronósticos y se evalúan las curvas de Auroch predictivas de mortalidad. Y claramente todos estos modelos, salvo el King's College, mejora la predictibilidad cuando se hace el día 1 y 3, o sea el MELD sodio, el ALFED, y el mejor Auroch lo lograba este Early Evaluation de la falla fulminante, tenía 0,95 de Auroch, lo cual es impensable en cualquier otro modelo, y en base a estos elementos que son el amonio, la bilirrubina, INR y encefalopatía. Estas permanecieron altas al día 3. Y aquí está un poco todo el estudio de análisis de edema cerebral, encefalopatía, MELD al ingreso entre el grupo sobreviviente y no sobreviviente, con los P. Aquí están las curvas. Cuando uno tomaba solamente el día 1, ustedes ven que el que ganaba era, de hecho, el MELD. El MELD de ingreso y el MELD sodio tenían los mejores valores predictivos, que es lo que de hecho han demostrado un poco el grupo argentino, nosotros lo hemos visto con nuestra cohorte, el del ingreso. Sin embargo, al día 3, por lejos, digamos, el ALFED mejoraba su capacidad predictiva de mortalidad. Aquí están un poco al día 1 y al día 3 las capacidades predictivas, sensibilidades, valor predictivo, negativo. Y en resumen, la evaluación dinámica de los variables pronósticas permite hacer un mejor diagnóstico, y el ALFED se plantea como una posibilidad de predecir la mortalidad en estos enfermos. Muchas gracias.